Para las personas que todavía están pendientes del refrigerio, les pediríamos que una vez lo tengan, se vayan a sus asientos para que podamos ir comenzando con la segunda parte de la jornada que tenemos preparada para hoy. Hemos querido tomar en cuenta las cosas más importantes que les pueden servir a ustedes en su práctica, y de lo que yo voy a hablarles los siguientes minutos es el uso de insulina. Y posteriormente, en la última charla, la doctora Contreras va a hablar sobre lo que son complicaciones de la enfermedad. Bueno, yo quisiera saber de todas las personas que están aquí, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencia con el uso de insulina alguna vez? Levanten la mano, por favor. Sin ningún temor, es solo para más o menos tener una idea de lo que vamos a hablar. Ok. O sea, entiendo yo que la inmensa mayoría del auditorio no tiene experiencia con el uso de insulina en pacientes diabéticos, ¿verdad? Lo que yo he querido tomarles para el día de hoy son aspectos prácticos que tienen que ver con el uso de la hormona. No sé si recordarán, el doctor Amador en la última parte habló de que el tratamiento ideal o el paradigma se convierte en la insulina. Sin embargo, como van a darse cuenta, es un problema también porque existe una serie de limitaciones que les vamos a llamar barreras, que no permiten que el uso de la insulina sea de manera óptima como pretenderíamos y como necesita el paciente. Entonces, lo que yo he querido y les voy a presentar en los siguientes minutos son aspectos prácticos del uso de la insulina para irnos situando en lo del día a día que nosotros nos puede servir con cada uno de nuestros pacientes. Lo primero es que hay que definir cuál es el papel que tiene la insulina en el tratamiento o el manejo del paciente con diabetes. Para fines de la ponencia, solo vamos a hablar de diabetes tipo 2, por su frecuencia, evidentemente. Y las indicaciones del uso de insulina, podemos ir viéndolas. 1, falla en efectividad de la terapia oral. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que recordar que la diabetes es una enfermedad progresiva y como tal, muchos pacientes diabéticos a lo largo de la vida van a requerir en algún momento el uso de la hormona, especialmente aquellos pacientes que ya tienen 2 o 3 medicamentos orales y los cuales no logran estar adecuadamente controlados. El uso de insulina se vuelve imprescindible. Pacientes con crisis hiperglucémicas. Estamos hablando de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar no cetósico, o los estados mixtos que también se pueden ver en la práctica. Embarazo, a pesar de que se habló de que puedan utilizarse hipoglicemiantes orales en el embarazo, actualmente el medicamento más seguro y con más experiencia en embarazo sigue siendo insulina. Contraindicaciones para el uso de hipoglicemiantes orales, especialmente lo que tiene que ver con falla renal y falla hepática. Son las dos situaciones más comunes en donde un paciente con tratamiento oral, a pesar de estar bien controlado, pudiera ser necesario el cambio a terapia con insulina. Enfermedad aguda con descontrol metabólico, aquel paciente diabético manejado con medicamentos orales que me ingresa por un cuadro de una neumonía severa, muy descontrolado. Lo más conveniente es quitarle sus medicamentos orales y pasarlo temporalmente al uso de insulina. Y esto que puede ser un poquito más complicado, que es la parte de la glucotoxicidad, pero se refiere sobre todo a aquellos pacientes debutantes de diabetes que tienen un cuadro de descompensación metabólica muy importante y que están glucotóxicos, y que el uso temprano de insulina puede ayudarlos a controlar más rápido la glucotoxicidad y por lo tanto el paciente puede responder
mejor desde el punto de vista metabólico, aunque el uso de insulina en este caso sea temporal. Pero para poder ir entendiendo la parte de la insulina necesitamos conocer la estructura de la hormona. Y quiero nada más que recuerden que la insulina es una hormona compuesta por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. La cadena alfa por 21 aminoácidos y la beta por 30 aminoácidos, unidas por puentes disulfuro. Y van a preguntarse, bueno, ¿y el doctor para qué me está hablando de esto? No lo veo tanto la aplicabilidad. Cuando hablemos un poco sobre las modificaciones que sufren la insulina y la formación de los análogos de insulina, que es parte de la terapia moderna de insulinas, vamos a entender que conocer esto es imprescindible para entender qué hicieron para el desarrollo de las nuevas moléculas de insulina que disponemos. Y si ustedes observan la lámina de la derecha, tiene dos gráficos que quiero que nos detengamos a ver. Lo primero tiene que ver con el comportamiento de la glucosa. En la línea punteada amarilla vemos el comportamiento de la glucosa de individuos normales y vemos cómo después de cada comida hay una ligera elevación en la glucosa, que es lo que conocemos como glucosa postprandial. Sin embargo, comparativamente con los pacientes con diabetes tipo 2, evidentemente vemos una diferencia marcada en los niveles de glucosa. Pero si nosotros hacemos un traslape con la gráfica que está a su derecha, nos vamos a dar cuenta que esos picos de glucosa que vemos del paciente diabético correlacionan muy bien con las diferencias en la producción de insulina, porque en la línea de los pacientes normales los picos de insulina son mayores. Por tanto, por definición, un paciente diabético es aquel paciente que tiene una deficiencia en la secreción de insulina. ¿Alguien puede tener resistencia a la insulina y no desarrollar diabetes? Sí, siempre y cuando tenga una célula beta lo suficientemente sana para poder responder de manera compensatoria a la resistencia a la insulina. Si mi paciente tiene una deficiencia en la secreción de insulina, va a desarrollar diabetes. Por lo tanto, la lógica en la parte de la endocrinología es el reemplazo hormonal. Nosotros reemplazamos hormonas de lo que hace falta. Y lo mismo sucedería con la diabetes. ¿Por qué no se ha dado ese paso? Porque lastimosamente, como van a ver en el curso histórico de la insulina, el desarrollo y la administración no ha sido tan fácil. Y por lo tanto eso no ha permitido el uso más amplio de la hormona. Hay algunas cosas básicas que uno tiene que conocer desde el punto de vista de funcionamiento o fisiología, porque nos permite también entender pequeños detalles. Primero, la unión a un receptor. El receptor de la insulina es el receptor más estudiado desde el punto de vista endocrinológico. Fue el primero y el que más se conoce. Y a través de eso se ha logrado también llevar al concepto de la resistencia a la insulina. Porque en esta estructura del receptor que les habló un poco el doctor Orellana, pueden haber mutaciones. Y si hay una mutación en alguna cadena de aminoácidos que codifiquen para una proteína específica, se va a dar un proceso deficiente en la señalización de la insulina. La insulina se une, por lo tanto, a un receptor específico, desencadena una respuesta de fosforilación. Si se acuerdan de sus partes básicas, la fosforilación es, para fines prácticos, energía. Es como que yo estuviera encendiendo el receptor. Y la fosforilación me permite una cadena de proteínas que van en secuencia hasta generar una respuesta específica que tiene que ver con la activación de transportadores de glucosa o glucotransportadores, por eso se llaman GLUT. Hay GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Pero en la célula beta, el más importante son los GLUT4. ¿Y qué hacen los transportadores? Se acercan a la membrana plasmática y permiten la entrada de glucosa a la célula.
Quiere decir que si yo pierdo esto, yo no voy a tener entrada celular de glucosa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en el desarrollo de la insulina, la unión al receptor es específico. También hay una hormona de estructura parecida a la insulina. Por eso se llama IGF-1, factor de crecimiento similar a insulina. Y la posibilidad es que la insulina también pudiera actuar en estos receptores de manera cruzada. ¿Cómo se elimina la insulina? 40-50% es eliminación hepática y 30-40% es eliminación renal. ¿Por qué lo pongo? Por los pacientes con falla renal o con falla hepática. Porque eso explica por qué muchos pacientes en el desarrollo de la complicación pueden ir requiriendo cada vez menos cantidades de insulina. Porque la duración de la insulina endógena va a aumentar. Y lo mismo va a suceder para la insulina exógena. Por lo tanto, el riesgo de hipoglucemia va a incrementarse si yo no ajusto las dosis de manera correspondiente. Y la insulina está localizada dentro de los gránulos de la célula beta y permanece como hexámeros. Esa palabra la van a oír cuando veamos el desarrollo de las insulinas, porque es la forma como se encuentra contenida en los gránulos de la célula beta pancreática. Pero los hexámeros se rompen y se convierten al final del proceso en monómeros de insulina, que es la forma activa de la molécula como tal, que es la que hace su función biológica. Ya les habían explicado que se consideró tomar el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes en conmemoración de Frederick Banting, que fue el descubridor de la insulina. Sin embargo, ya van a ver que habían habido intentos anteriores de desarrollo, porque ya conocían un poquito con respecto a la existencia de los islotes de Langerhans, pero no habían logrado la síntesis de la hormona, hasta que él en trabajo conjunto, este es el profesor Banting con Charles Best, que era un estudiante de medicina, lograron el aislamiento y la purificación de la molécula que le permitió el uso clínico. De hecho, eso llevó a la ganancia por parte de ellos del Premio Nobel de Medicina correspondiente a ese tiempo. Y en esa secuencia quiero que vean todo el devenir del desarrollo de la insulina. Desde 1890, donde ya comenzaban a través de estudios de observación en animales, reconocer el papel que tiene el páncreas en el control metabólico. Hasta el 21 que se desarrolló, y el 22 tuvieron la oportunidad, no sé si fue casualidad o no, que encontraron un paciente, esta persona, Leonard Thompson, trabajando en Toronto, junto con algunas otras personas de la Universidad de Toronto, que lograron aislamiento y purificación de la molécula, tuvieron un paciente para la utilización. De hecho, ellos pasaron a la historia de la medicina, sus nombres, como parte del desarrollo de lo que hoy es la parte más importante del arsenal terapéutico en diabetes. Y quiero que vean cómo el devenir en el desarrollo de otras particularidades de farmacocinética y farmacodinamia permitieron que vayan apareciendo nuevas formas de insulina, porque la insulina que descubrieron ellos es lo que conocemos como insulina de acción rápida. O sea, ellos no conocían la insulina de acción prolongada. No fue hasta el descubrimiento de la adición de protamina y de zinc que lograron la estabilización de los hexámeros de insulina, lo cual les dio la ventaja de tener un efecto más prolongado. Y ahí que desarrollaron la insulina de larga acción y aparece en el 40 la insulina que todavía usamos a la fecha, que es la famosa NPH.
O sea que la NPH no es insulina lenta, es insulina protaminada. Ese es el nombre correcto. Y se sigue usando. Sin embargo, si ustedes ven, la secuencia del 40, 50, 60 o 70 fue larga para el desarrollo de nuevas moléculas. De hecho, en realidad, no se ha desarrollado una nueva molécula de insulina. Lo que se ha hecho son modificaciones a la estructura original para cambiar la forma de funcionamiento de la hormona. Pero quiero que vean cómo pasaron a veces hasta 30 años hasta que se desarrolló tecnológicamente un cambio mayor en el uso de insulina. Y eso tiene que ver con la terapia recombinante humana, en donde lograron la purificación de la insulina y crearon insulina a partir del gen de la insulina humana, usando para ello algunas bacterias de las cepas de E. coli que no era patógena. Y es a nivel de los años 90 donde se comienzan a conocer lo que llamamos análogos de la insulina o sustancias parecidas a la insulina por modificaciones a través de ingeniería genética, y en el devenir de los años 2000 se da una explosión que permite tener una serie de moléculas nuevas que cada vez entonces nos encontramos con que tenemos más disponibilidad de diferentes tipos de insulina con diferentes características. Y esa tabla permite más o menos presentarles toda la gama de insulinas que puedan estar disponibles para nuestros pacientes, lo cual nos obliga, al igual que ven con los hipoglicemiantes orales, a conocer un poquito para saber seleccionar cuándo y cómo voy a utilizar una insulina determinada. Y básicamente tenemos insulinas de acción rápida, insulinas de acción corta, que ahí únicamente tenemos la insulina regular, insulinas de acción intermedia, que es solamente la NPH, insulinas de larga acción e insulinas premezcladas o precombinadas. En la práctica generalmente tenemos acceso a insulinas de acción corta e insulinas de acción intermedia. Pero vamos a tratar de desarrollar en algunos minutos un poquito de información con respecto a las moléculas más nuevas. Y eso tal vez es una de las cosas que yo quisiera que se llevaran más presente al final de la charla. Esta es una encuesta, un estudio clínico que evaluó la tendencia del uso de insulina en Estados Unidos en 3 periodos diferentes de tiempo, que aquí están contenidos: del 88 al 94, 99-2004 y 2005-2012. Uno pensaría que con las mejorías de la parte de la educación médica, de los recursos, debería cambiar la parte del comportamiento del uso de la insulina. Pero parece que no es cierto. Uso de insulina con o sin hipoglicemiantes orales en el periodo del 88-94, 30%. Uso de insulina 2005-2012, 29%. ¿Saben cómo se le llama eso? Se llama inercia, se llama no moverse, ¿sí? Y la idea de esto es que uno debe ir aprendiendo, porque también se van a dar cuenta cómo la duración de diabetes antes del inicio de la insulina se fue prolongando en los años. Quiere decir que insulinizamos más tarde, o porque tenemos más recursos de hipoglicemiantes orales para no llegar a la insulina, o porque nos da temor hacerlo. El punto es que parece que lo hacemos tarde. Y tarde porque permitimos que los pacientes permanezcan mal controlados, porque el porcentaje de pacientes bien controlados, tomándolo como menos de 7%, se mantuvo e incluso disminuyó en el tiempo. Vuelvo otra vez al concepto de inercia. A pesar de saberlo, no lo hacemos. Y por lo tanto, entonces, tenemos que ir cambiando
un poquito esa forma de pensar y dice la insulina se convierte en la última línea de tratamiento. Lastimosamente a veces se le vende al paciente la idea de que yo le voy a poner insulina porque ya no sé qué hacer. Le voy a poner insulina como una manera de amenaza y no debe ser vista así. La insulina es parte del tratamiento de la diabetes y hay que explicarle al paciente que la naturaleza de la enfermedad es progresiva y que puede ser que en algún momento del curso de la evolución vaya a requerir el uso. Entonces no tiene que satanizarse, porque entonces comienza la percepción negativa con respecto al medicamento. Por lo tanto, se requiere mejoría en educación a médicos y educación a los pacientes para romper las barreras. ¿Y por qué les mencionaba de las estructuras con respecto a la insulina? Porque lo que han hecho para desarrollar las nuevas moléculas es la modificación de la cadena original. Por ejemplo, en el caso de la insulina Lispro, que es la más fácil de acordarse, de la cadena beta, lo único que hicieron es que intercambiaron dos aminoácidos. Normalmente en esta va la posición del aminoácido prolina y en esta lisina, y las invirtieron, por eso se llama Lispro. Y eso cambió la configuración y la manera de actuar de la insulina y la convirtió en una insulina de acción rápida. ¿Por qué razón? Porque esta región de la cadena beta determina la formación de los hexámeros. Y si la insulina no se forma en hexámeros y queda como monómeros, la absorción va a ser más rápida. Y así cada una de las diferentes moléculas fue teniendo diferentes modificaciones o adiciones de la cadena original. O sea que tal vez no es tanto el punto de saber qué pusieron o qué quitaron, es el concepto de que los análogos de insulina funcionan a partir de la molécula original con modificaciones de su cadena de aminoácidos o adición de algunas otras sustancias que modifican la velocidad de absorción, porque de eso va a depender el efecto final. Y si hablamos de metas de tratamiento, la idea ideal de la meta de tratamiento es tratar de imitar la secreción fisiológica de insulina. O sea que quisiéramos, pero no podemos todavía, imitar al páncreas, ni siquiera las bombas de insulina. Actualmente están trabajando en algo que se llama asa cerrada para el aporte de insulina, en donde tienen dispositivos para producir insulina y para parar la insulina, y si es necesario para inyectar glucagón, que eso se llama páncreas artificial. Y ni aún con eso logramos imitar la secreción fisiológica del páncreas. Pero hacia ahí debería irse, porque básicamente la intención es mejorar el control de los pacientes y acercarlo a valores lo más cercanos a lo normal, porque es la única forma de poder evitar las complicaciones. O sea que cuando un paciente me dice, mire, fíjese que yo estoy contento porque ando con 140 o 150 de glucosa, probablemente le digo que no está bien, salvo las excepciones que le mencionaron de poblaciones de riesgo. Pero la inmensa mayoría no está bien controlada, porque ¿cuál debería ser el valor normal de glucosa? Menos de 100. Eso debería ser el objetivo de tratamiento ideal de un paciente diabético, porque eso nos garantizaría la disminución del riesgo de complicaciones, que es lo que al final afecta la calidad de vida de los pacientes. Y sin embargo se reconocen barreras en el uso de la insulina. Las barreras van a depender propias del paciente y también hay barreras propias del médico. Dentro de las barreras del paciente, la fobia a la inyección o a las agujas, mitos como que la insulina deja ciego o causa disfunción eréctil, defectos secundarios potenciales, especialmente hipoglucemia o ganancia de peso, y falta de educación en diabetes porque el paciente no ve la necesidad de estar bien controlado. Mientras no se sienta mal, ahí la lleva.
pero eso es parte del proceso de educación que tienen que ser sometidos los pacientes. Y de las barreras propias del médico, la inercia médica, hay que reconocer la falta de tiempos y recursos, porque muchas veces si se trabaja a nivel institucional, se cuenta con muy poco tiempo para hacer el proceso completo de insulinizar a un paciente. Y muchas veces se requeriría el concurso de otros profesionales de la salud para poder optimizar, dado el volumen de pacientes que se tienen que atender. Y esto, que es parte de lo que se quiere, mejorar la capacitación de los médicos para que no tengan miedo en el uso de la insulina. Y evidentemente el médico le puede decir, mire, yo no lo ocupo porque me da miedo que tenga una hipoglucemia. O sea que todas esas son barreras que pueden ser subsanadas si se lleva un proceso adecuado. Pero para hablar de control glucémico estricto necesitamos conocer esto. Que para mantener la euglucemia, la secreción de insulina tiene dos componentes, lo que llamamos el componente basal y el componente prandial. El componente basal más o menos corresponde entre el 40 y el 50% de la secreción de insulina normalmente. ¿Qué hace la insulina basal? Controla la glucosa en ayunas y entre periodos de comida. O sea que si nosotros amanecemos con la glucosa alta, eso es porque tenemos una resistencia a la insulina a nivel del hígado y no se controla el proceso de gluconeogénesis hepática. Y seguimos produciendo más glucosa en ayunas de la que debemos producir. Esa es la glucosa, perdón, ese es el aspecto basal en el control metabólico. Entonces inhibe la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la cetogénesis. Y el prandial básicamente es el control de la glucosa después de las comidas, a través de la captación periférica de la glucosa, y se obtiene por el estímulo de nutrientes. El estímulo más importante para la secreción de insulina es la glucosa. No es el único, pero es el más importante. Por esa razón, cuando comemos hay un disparo de insulina. De hecho, hay una fase cefálica de secreción de insulina. Quiere decir que nosotros pensamos en alimento y comenzamos inmediatamente a producir insulina. ¿Cuál es la intención? Evitar picos postprandiales. ¿Para qué me va a servir esto? Cuando veamos los tipos de esquemas de tratamiento, vamos a entender que a veces hablamos de esquemas de insulinización basal y esquemas de insulinización prandial. Y eso es importante para conocer cómo es la farmacocinética de las insulinas. Solo quiero que vean, aquellas de larga acción pueden tener un inicio más o menos entre 2-3 horas, un pico de 6 a 7 o ninguno, o sea, tiene un efecto plano, y una duración que puede llegar a las 24 horas. Por eso se llaman insulinas de acción prolongada o de larga acción. La insulina de acción intermedia funciona 1 a 2 horas de la administración, tiene un pico entre las 4 y 10 horas, pero la duración anda alrededor de las 14 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil que yo pueda controlar a un paciente que ya lo tenga en insulinización con el uso de una dosis de insulina NPH, porque no me va a alcanzar a cubrir las 24 horas del día que yo necesito. Las insulinas de acción corta actúan rápidamente en 15 minutos, tienen un pico entre 1 y 3 horas y una duración aproximada de 4 horas. O sea que yo, de hecho, se le indico al paciente ya cuando va a comer. Eso me le permite que el paciente tenga flexibilidad porque ya no tengo que ajustarlo a horarios tan rígidos de comida. Y tengo la ventaja que el efecto me desaparece relativamente rápido, lo cual disminuye el riesgo de una hipoglucemia. ¿Qué diferencia tiene con insulina regular? Que la insulina regular tarda más en absorberse y tiene una duración del doble del tiempo.
lo cual aumenta el riesgo de hipoglucemia entre periodos de comidas. Por eso algunas veces cuando los pacientes ocupan insulina regular, se les recomienda hacer refrigerios para disminuir el riesgo de hipoglucemia a media mañana o al acostarse. Y la insulina combinada va a depender de los componentes que tengan, porque pueden haber combinaciones de insulina NPH con un análogo de acción rápida o NPH con insulina regular. Y eso va a depender un poquito de la mezcla que tenga. De hecho, hay mezclas de insulinas análogas al 25% o al 30%. ¿Cuál es el problema que tienen estas insulinas? Es que son fijas. Yo no puedo modificar una dosis sin tocar la otra insulina. Y eso me disminuye la flexibilidad en el esquema. ¿Para quién es más fácil? Para el paciente que come a la misma hora y que más o menos come lo mismo. Porque yo sé que la variación no va a ser mucha y eso me va a disminuir la posibilidad de una hipoglucemia o que no lo logre controlar. Pero si el paciente lleva una vida muy activa y no tiene un horario muy fijo, probablemente este tipo de insulina no me va a servir. Y en el tratamiento de la diabetes se reconoce hoy en día que es un tratamiento escalonado, donde yo comienzo con cambios de estilo de vida y metformina, le agrego agentes orales y luego que fallan los agentes orales, yo puedo pasar a un esquema de insulinización basal. ¿Qué es esto? El uso de una insulina de acción prolongada para lograr controlar la glucosa, especialmente en ayunas. Y yo puedo incluso, si el paciente no está controlado y necesito intensificar, puedo ir agregando dosis de insulina rápida. Eso se llama Basal Plus, donde yo le puedo poner una dosis de rápida, 2 dosis de rápida, o voy a llegar al esquema que se llama Basal Bolus, que es el esquema ideal de tratamiento, pero que no es para todos los pacientes. Si hablamos de pacientes con diabetes tipo 1, un paciente diabético tipo 1 debe estar aquí. Si hablamos de diabéticos tipo 2, probablemente no. Hay pacientes que se van a controlar solo con hipoglicemiantes orales más una insulina basal. No les voy a saturar con la parte esa del gráfico, no es la intención y aparte los colores no nos ayudan. Pero esta es la propuesta última que hizo la Asociación Americana de Diabetes junto con el Grupo Europeo para el Estudio de la Diabetes. Ellos lo que proponen en primer lugar es que antes de usar insulina, si el paciente tiene la posibilidad, ocupe un análogo de GLP-1. El problema es que en nuestra práctica es muy difícil por costos, es muy caro. Entonces, si el paciente no está controlado, pasa a insulinización basal. Y si el paciente no logra controlarse, pasa a insulina basal más insulina prandial. Y eso es lo que quiero enseñarles ya específicamente en las siguientes láminas. ¿Cuándo me dice la guía que yo debería considerar insulina sí o sí? Aquí ya nos olvidamos de cualquier otra opción. Si el paciente está muy descontrolado, ¿qué es muy descontrolado? Más de 11 de hemoglobina glucosilada. Si el paciente está catabólico, ¿qué es catabólico? Tiene poliuria, polidipsia y está perdiendo peso. Ese paciente es necesario tratarlo con insulina. ¿Qué es esto? O si nosotros sospechamos que el paciente pueda tener diabetes tipo 1. En esas tres condiciones, automáticamente nos tenemos que pasar al uso de insulina. ¿Cómo insulinizamos? Porque esa es la pregunta. Bueno, el doctor dice que insulinicemos, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica real? Yo ocupo una insulina de larga acción y lo inicio a 10 unidades una vez al día, generalmente por la noche al acostarse. Si la insulina me permite una cobertura de 24 horas, o lo calculo por kilo de peso.
yo les recomendaría que lo hicieran mejor por kilo de peso. Porque en pacientes obesos, 10 unidades no va a ser nada. Es muy poquita la dosis. Entonces yo calculo entre 0.1 y 0.2 unidades por kilo. Alguien con 70 kilos, más o menos van a ser 14 unidades de insulina de acción prolongada. Ese es el primer paso. Pero yo tengo que seguir en algo que se llama titulación de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir hacia algo que se llama tratar hacia la meta o treat to target. Yo pongo una meta para mi paciente, en qué valor de glucosa debería tener mi glucosa en ayunas, porque recuérdense que es insulina basal, y yo me propongo ajustes en el esquema de insulina para aumentar la dosis según el monitoreo de glucosa. O sea que un paciente que ocupa insulina debe medirse la glucosa, sí. Es como que usted quisiera agarrar un carro y no ve. Es imposible saber dónde va. Entonces yo comienzo con la basal y le voy incrementando más o menos 2 unidades cada 3 días. ¿Por qué cada 3 días? Porque es el tiempo que alcanza equilibrio la insulina. Quiere decir que yo me inyecto 14 unidades ahorita y el efecto neto lo voy a ver en 3 días. Si a 3 días no me ha bajado la glucosa, yo necesito aumentar la dosis. ¿Cuánto? Puede ir desde 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, de acuerdo al valor que tenga de glucosa en ayunas. Eso es titular la insulina basal. ¿Y eso sirve o no sirve? Hay evidencia que demuestra que la insulinización me permite que yo de una hemoglobina glucosilada basal de casi 10 logre reducciones de casi 2% de hemoglobina glucosilada solo con insulina basal. Y eso es un estudio clínico que demostró que yo puedo ajustar así. O sea que yo puedo tener la tablita perfectamente y decirle a mi paciente, mire, si usted tiene entre 120 y 140 de promedio en los 3 días, auméntese 2 unidades. Pero si usted tiene más de 180, no lo voy a alcanzar con 2 unidades, póngase 8 unidades más. Eso es un esquema ya validado en estudios clínicos que me permite ajustar la dosis de insulina basal. Y se ha visto también que titulando la dosis de insulina alcanzo metas. Ustedes pueden ver cómo este es el basal en verde y al final del estudio en azul, y ven cómo todos los grupos en diferentes estudios clínicos lograron reducir la hemoglobina glucosilada a través del treat to target o tratar hacia la meta. Yo inicié con 14 unidades, pero al final terminé con 25 unidades. Pero lo tuve controlado al paciente, que es lo que uno quisiera obtener con el tratamiento. ¿Y qué ventaja tienen algunos de ellos? Que esto me reduce la posibilidad de hipoglucemias. En este estudio originalmente compararon insulina glargina, que es de acción prolongada, con NPH por la noche, y no se demostró diferencia en hemoglobina glucosilada. Quiere decir que no es cierto que porque ocupe insulina glargina mi paciente va a estar per se mejor controlado de la glucosa, pero sí tuvo diferencia en una reducción del 41% en el riesgo de hipoglucemia. Eso sí es una ventaja. O sea que si yo identifico a una persona de alto riesgo en hipoglucemia, el uso de un análogo es más seguro que el uso de la insulina humana. ¿Y cómo ajusto yo la insulina prandial? Si yo logro que el paciente se controle en ayunas, pero sigue haciendo picos después de comida y la hemoglobina glucosilada ya no bajó, yo tengo que colocar insulina de acción rápida, que es esto, y uno más o menos puede decidir dependiendo la cantidad de insulina que más o menos pueden dar como por 0.1 unidad por kilo, que pueden ser perfectamente 5 unidades, 6 unidades, y yo selecciono el tiempo de comida más fuerte que haga el paciente. Y ahí lo pongo.
Eso se llama basal plus. Y si no lo logro controlar, yo puedo seleccionar un segundo tiempo y pongo una segunda dosis de insulina rápida. Si yo ocupo insulinas humanas, puedo combinar en la misma jeringa insulina NPH con insulina regular. Solo que hay que recordar que primero se toma la insulina rápida y luego la NPH. Si yo ocupo análogos, lastimosamente, no los puedo combinar, salvo que ya vengan premezclados, y yo necesariamente tengo que pedirle al paciente que se pinche varias veces al día, porque se va a tener que pinchar la insulina basal más las dosis que corresponden al tiempo de comida que yo quiero cubrir. Y básicamente los análogos de acción rápida o ultra rápida, a diferencia de la insulina regular, ven el comportamiento de las curvas que tienen picos más tempranos, más altos, pero menos duraderos. ¿Qué me permite eso? Que me reduzca la posibilidad de hipoglucemia tardía en los pacientes. Tiende a ser un poquito más fisiológico, tanto al punto que yo puedo administrar la insulina durante la comida. O si no estoy seguro si el paciente va a comer lo suficiente, me la puedo poner al terminar de comer. ¿Por qué razón? Porque la acción va a ser rápida. En 30 minutos ya voy a tener niveles, probablemente el pico en 1 hora, y en 2 a 3 horas ya no va a haber insulina. Esa es una ventaja de flexibilidad. Por esa razón se han diseñado los dispositivos en lapicero, para que los pacientes con diabetes tipo 1, por ejemplo, van a comer, se inyectan y comen. Y ese es un esquema más o menos del comportamiento de las diferentes insulinas. No vamos a hablar de la insulina inhalada, pero solo para que sepan que ya hay insulina inhalada. Es muy cara, de hecho aquí no ha venido, solo hay un producto en Estados Unidos y que básicamente se comporta como una insulina prandial, o sea, solo cubre comidas, o sea que hay que utilizarlo para cada tiempo correspondiente. Y insulinas de más larga acción, que son modificaciones de algunas de las insulinas de acción prolongada. O sea que estos son insulinas análogas de larga acción de segunda generación. Básicamente insulina glargina U300 e insulina degludec. Solo algunas cosas generales de la U300: ofrece un área de superficie de depósito menor, lo cual hace más lenta la absorción. Tiene una farmacocinética más plana y prolongada, y eso hace que el efecto sea más consistente. Quiere decir que haya menos variabilidad, que mis niveles sean más o menos parecidos todos los días, porque pueden variar dependiendo del día, de dónde se inyecta la insulina en la misma persona. Una vida media aproximada de 23 horas, un estado de equilibrio en 4 días, quiere decir que yo no voy a ajustar la dosis sino hasta después de 4 días de uso, porque yo ya alcancé niveles en sangre estables, y la duración menor o igual a 36 horas. ¿Qué diferencia tiene entre una y otra? Comparado con insulina glargina 100, que es la habitual, la U300 lo que ha demostrado es un menor riesgo de hipoglucemia. O sea que la mejoría proviene de la modificación en la velocidad de absorción, que me permite un efecto prolongado, más plano, con menos picos, lo cual me reduce los riesgos de hipoglucemia. Esa es básicamente la diferencia. Y la insulina degludec, que es una modificación adicional porque incluye una cadena de ácidos grasos de 16 carbonos que hace más lenta la absorción de la insulina y la unión albúmina, también modifica el tiempo de acción. Originalmente esta insulina había sido pensada para ser usada cada 3 días. Sin embargo, en la práctica se vio que no alcanzaba ese tiempo de duración y se recomienda cada 24 horas, con la posibilidad que el paciente tenga algún grado de flexibilidad que me permita no necesariamente ponerla a la misma hora. Tiene entonces una vida media de 17 a 25 horas, el estado de equilibrio es muy parecido, tiene un control glucémico similar, pero una tasa de hipoglucemia menor que glargina U100. O sea que glargina U300 y insulina degludec probablemente se equiparan en
reducción de hipoglucemias entre sí. O sea que esa es la ventaja con los análogos de segunda generación. Y los esquemas comunes de tratamiento, que es la última parte, que es la insulinización basal hasta el basal bolus, que sería el tope. Esta es la dosis de insulina nocturna basal, en donde yo coloco una insulina al acostarse y lo que me permite tener niveles que me van a durar probablemente hasta media mañana. Con eso yo logro control de la glucosa en ayunas, glucosa de la mañana. ¿Cuándo me sirve? El paciente ya tiene metformina, glimepirida, tiene 200 de glucosa en ayunas y hemoglobina glucosilada de 850. ¿Qué hago? Le pongo una dosis de NPH por la noche, le titulo a llegar a la dosis que yo me permita controlar la glucosa en ayunas, según la meta que haya puesto. Si es 100, 110, 120, lo titulo y al llegar a eso, yo voy a tener un mejor control de la hemoglobina glucosilada. Esa es la insulina basal con NPH. Puedo hacer premezclas o puedo poner o crear mezclas. ¿Qué me va a permitir eso? Picos que me permiten controlar tanto el pico postprandial del desayuno, un poquito me cubre el almuerzo y aquí tenemos un pico que me cubre la cena. ¿Cuál es la desventaja? Que me queda descubierto un pico del mediodía. Por eso no siempre funcionan los esquemas premezclados. De hecho, hay gente que utiliza 3 dosis de premezcla, desayuno, almuerzo, cena, bajo la misma idea, cubrir los picos y tener un colchón de insulina basal durante todas las 24 horas. ¿Cómo se calcula? 2/3 partes de la dosis diaria es en la mañana y 1/3 en la noche, y de estas 2/3 partes el 66% es NPH, el 33% es regular, y del tercio de la dosis de la noche 50 y 50 de insulina NPH e insulina rápida. Y este es el reemplazo fisiológico, que es una insulina basal, que puede ser glargina, más insulina de acción ultra rápida en cada tiempo de comida. En la práctica, los diabéticos tipo 2 poco llegan a estos esquemas y son más para el diabético tipo 1, pero uno tiene que conocerlo porque puede encontrarse pacientes difíciles. Esto es otra cosa que quisiera que recordaran. El riesgo de hipoglucemia se incrementa cuando los esquemas de insulina son más complejos. Quiere decir que si yo estoy con dieta, pues el riesgo es casi cero, pero si yo estoy con un esquema basal bolus, el riesgo se me incrementa significativamente. Por esa razón, no todos van a basal bolus. Y alguien con esquema basal bolus debería estar monitoreado de la glucosa, idealmente 7 veces al día. O sea que no es para todo mundo, pero uno tiene que saberlo. ¿Qué podemos concluir? Que la utilización de insulina representa el reemplazo fisiológico necesario en pacientes diabéticos, que existe una diversidad de opciones farmacológicas para una adecuada insulinización, que tienen características farmacocinéticas y farmacodinámicas diferentes, que los esquemas incluyen basal, basal plus, mezclas, premezclas, hasta llegar al basal bolus, y que el riesgo de hipoglucemia aumenta según la complejidad del esquema que yo utilice. Básicamente eso era lo que yo quería presentarles a ustedes. Las preguntas las vamos a dejar al final.